A ver, ayer nos quedamos con el programa, perdón, con el programa de los discos, que conseguíamos generar hasta un número concreto de discos que se movían independientemente y que íbamos metiendo en un array de forma circular. ¿Os acordáis de esto? ¿Os acordáis que habíamos creado un array de discos de un tamaño máximo? Sí, lo he cambiado a 16. De un tamaño máximo, que fijamos en no sé cuánto, pero... sí, perdón, lo cambié al terminar la clase. Hice que en lugar de ser 50, el radio que se crea el disco sea aleatorio, ¿vale? También cambié el número de discos, si no lo recuerdo mal. No, esto creo que era 16. Vale. Entonces tenemos un array con un tamaño máximo de discos y vamos usándolo en forma circular. Vamos rellenando el array y cuando llegamos al final empezamos otra vez por el principio, y si hay que borrar un disco más viejo, pues se borra el más viejo y se pone el más nuevo. Y entonces eso es el efecto, eso causa el efecto que hemos visto de que se crea como una especie de cola, ¿vale? Entonces hoy vamos a hacer dos cosas. Lo primero que vamos a hacer es vamos a modificar un poco la especificación del disco para que cada disco tenga un texto, una especie de etiqueta, y que se vea diferente, ¿vale? Que ahora mismo los discos pues tienen diferente tamaño, pero me gustaría que saliera aquí dentro pues un texto, ¿vale? Y después, cuando hayamos terminado lo del texto, vamos a ver qué hacemos con el problema principal, que es que eso de 16 discos como máximo no está bien. Necesitaríamos que esto fuera para cualquier número de discos, ¿vale? Entonces vamos a ver primero lo de la etiqueta. Entonces lo de la etiqueta vamos a hacerlo con el disco C, disco.c y disco.h, ¿vale? Tenemos que cambiar algo en disco.h. En principio, de la especificación, tiene dos partes: el nombre, que es disco, y las operaciones. Y lo que queremos es que ahora cada disco tenga una etiqueta también. Entonces, en el nombre no cambia nada. En donde sí que va a cambiar seguro va a ser en la representación del disco. Vamos a tener que almacenar un nombre, una etiqueta, un texto para cada disco. Y seguramente tendremos que añadir alguna operación para ponerle la etiqueta al disco, a no ser que lo añadamos al CREA y que en el propio CREA le digamos cuál es su etiqueta, ¿vale? ¿Dónde queréis que lo hagamos? ¿En el CREA o con una operación nueva? ¿Una operación diferente para modificar la etiqueta de un disco, o lo ponemos en el CREA? Es lo mismo. Lo ponemos en el CREA. Comentan de hacer una operación nueva, que sería definir la etiqueta que queremos darle, añadir etiqueta, y que el CREA use esa operación, ¿no? Pero que en el CREA no se reciba ninguna etiqueta. ¿Sí? Venga, vamos a hacerlo así. Entonces, primero, ¿cómo hacemos que la estructura disco soporte el tener una etiqueta también? ¿Qué le ponemos? Una cadena, ¿no? ¿Una cadena de qué tamaño? ¿De 80? Demasiado grande. Y si la ponemos de 4, o de 2, o de 3, a lo mejor es demasiado pequeña. Si la ponemos de un tamaño fijo, ya sea 4, 8, 80, el problema de ponerla de tamaño fijo es que cada estructura disco en memoria ocupará tanto como necesite para guardar ese array entero. Y a lo mejor la etiqueta que le ponemos a los discos pues son simplemente números 1, 2, 3, 4, 5 y estamos desperdiciando memoria, ¿vale? Pero como no sabemos cuál va a ser el tamaño de la etiqueta más grande que vayamos a poner, pues tenemos ahí un problema. Bien, o sea, fijar el tamaño de antemano
ya es un problema. Entonces, en lugar de fijar el tamaño, lo que podemos hacer es que etiqueta sea un puntero a char, que se puede comportar como una cadena también, siempre que a lo que apunte pues sea una zona de memoria con caracteres terminados por un /0. ¿Bien? Pero lo interesante será que si cada etiqueta apunta a una zona de memoria que contiene exclusivamente la cantidad de memoria justa para esa etiqueta, pues no estaremos desperdiciando memoria nunca. Cada disco tendrá en memoria, solamente ocupará en lo que es el puntero, y en otra parte de la memoria estará la etiqueta a la que apunta ese disco. ¿Bien? ¿Se ve esto? ¿Se ve bien? ¿Lo entendéis? Vale, entonces si hacemos eso, en el crea disco tendremos que darle algún valor a etiqueta, y como hemos decidido no recibir ninguna etiqueta en el crea, ¿qué valor le damos? A una variable de tipo puntero a char. ¿Qué valor inicial le damos? ¿Comillas, comillas? La variable es un puntero a char. Apuntarla a comillas, comillas, sería decir que apunta a una zona de memoria que está en el código, que es donde se guarda el literal cadena vacía. Yo creo que null es mejor, ¿verdad? Null es el mejor valor para inicializar punteros de lo que sea, porque además nos permite comprobar que el puntero está inicializado o no, y eso es importante, porque una vez que estamos creando discos sin darle ningún valor a la etiqueta, a la hora de dibujarlos no siempre tendremos que escribir el texto. Si no hay texto que escribir, no tendremos que escribirlo. ¿Y cómo sabemos que hay que escribir texto o no si etiqueta apunta a comillas, comillas? No lo sabemos. Entonces, de esta forma, poniéndole null, sí que podemos hacer aquí, si d flecha etiqueta es distinta de null, entonces yo aquí dibujaré el texto que quiera dibujar, ¿vale? Para dibujar texto se hace con pantalla, dibuja texto, y ponemos primero el texto, que sería la etiqueta, y luego la posición del rectángulo que enmarca ese dibujo que es el texto. Entonces voy a poner d flecha x menos 10, por ejemplo, para que se esté no en el centro, no empiece en el centro del disco, sino un poquito a la izquierda, y d flecha y menos 5 para que empiece un poquito arriba, para intentar que la etiqueta salga centrada en el disco. Bien. Y el color del texto lo ponemos con pantalla, color, creo que es trazo, pero no estoy seguro. Y ponemos un color de texto, si estamos dibujando los discos de color blanco, pues lo ponemos de color negro para que se vea. Pero estamos dibujando estamos usando la versión de discos completo, la que no lleva agujero en el centro. A ver si funciona así. ¿Vale? Entonces, de esta manera hemos relacionado el hecho de que tenemos un nuevo campo, bien, con que lo dibujamos si ese campo tiene un valor o no. Eso es importante. Y ahora tenemos que hacer la operación que nos permite asignar una etiqueta. ¿Y cómo la llamamos? Pues etiqueta. Etiqueta el disco D, ¿con qué? Con un texto. Y esta operación es la que aparece nueva en el interfaz. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo funciona esta operación? Podemos hacer aux flecha etiqueta, asignarle texto. Esto es posible hacerlo. Lo que recibimos como parámetro es un puntero a char y lo que tenemos es un puntero a char. ¿Podemos hacer esta asignación? ¿Sí o no? ¿Veo o no? ¿Por qué no? Etiqueta no es un void. ¿Quién ha dicho que etiqueta es un void? Etiqueta es
el campo etiqueta es un puntero a char y el parámetro texto es un puntero a char. Encajar encaja. Ah, perdón. Bueno, aux, eso es ya de formación mía. D es el disco que estoy modificando. ¿Sí? ¿Puedo asignarle al campo etiqueta del disco D el valor texto? Va a ser que no, ¿vale? Ya, intuís por experiencia con mis clases que va a ser que no. Pero técnicamente es posible. Técnicamente es posible. ¿Eh? Vamos ahí, vamos a ver cómo le pasamos el parámetro texto. Nos vamos al main y cuando creamos el disco, que es aquí, ¿vale? Aquí es donde se acaba de crear el disco. Si aquí ponemos etiqueta el disco que hay en la posición índice de la tabla D y le ponemos aquí, para empezar le ponemos hola, ¿sí? Esto podríamos hacerlo. Hola, entre comillas dobles, es un literal de tipo texto, de tipo cadena. Es decir, que en alguna zona de la memoria del programa están los 4 caracteres hola, de hola y la barra 0, la marca de fin. Normalmente los literales están en el segmento de código o en un segmento que está cerca del de código, ¿vale? Pero no se pueden cambiar. No es código, no es una zona de memoria que podamos modificar, porque es un literal. No es lo mismo que tener una variable de tipo array a la que le hemos inicializado con la cadena hola. No sería lo mismo que poner aquí char cadena igual hola. Esto va al segmento de datos y sí podemos modificar el contenido de la cadena, pero no se puede modificar el contenido de esta, ¿vale? Pero con todo sigue siendo eso un puntero a char y es compatible, ¿vale? ¿Perdón? Etiqueta. Ok. ¿Vale? Entonces tenemos ya el nuevo interfaz, tenemos la nueva representación, tenemos el crea, la función etiqueta y el dibuja. Vamos a probarlo. La variable cadena la hemos puesto y no la usamos. Venga. Parece que el color que hemos elegido no era el bueno. Puede ser que haya otro error, pero yo creo que es el color. ¿Al parámetro o al campo? Es que la función se llama etiqueta, pero el parámetro le he puesto texto. El campo se llama etiqueta también. Hombre, etiqueta como puede ser nombre y verbo, por eso lo he puesto, pero si no os gusta, podemos poner algo más estándar que sería set etiqueta. ¿Este os gusta más? A ver si era el color del texto o hay algo más. Hay algo más. ¿Cómo? Ah, que le he puesto 0, ¿no? Vale. Sí. He hecho un undo aquí que no tenía que haber hecho. Vale. Bien, ya tenemos una forma. Y todos los que pongo llevan su etiqueta. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Atención, esto es importante y es la razón de hacer
esta prueba de ponerle texto a los discos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenemos que verlo con mucho detalle. Cada vez que nosotros hacemos set etiqueta, estamos pasando la dirección de la cadena literal hola, que solo hay una en nuestro programa. Esa misma dirección de memoria se la estamos pasando a la operación set etiqueta para que se la asigne al campo etiqueta de discos diferentes. ¿Sí? Es decir, que todos los discos, que cada uno tiene su posición, su radio y demás, pero sin embargo todos están, su campo etiqueta está apuntando a la misma dirección de memoria. Por lo tanto, todos tienen la misma palabra hola. De esa forma puedes tener en cada disco una palabra diferente. Deberíamos poder tener una palabra diferente en cada disco. Como estamos creándolos todos con hola, pues parece que no importa mucho. Pero en realidad hemos cometido un error y es que todos los discos están apuntando a la misma palabra. Entonces necesitamos que apunten a palabras diferentes. Como hemos usado un literal, ni siquiera podemos cambiarlo. Pero si usáramos cadena, y cada vez que yo le paso, cada vez que creo un disco nuevo, modifico cadena, ¿qué efecto tendremos? Para modificar cadena, vamos a usar una función que se llama sprintf, que es como printf, pero me permite escribir, en lugar de en la pantalla, en el contenido de una cadena. Entonces yo quiero escribir dentro de cadena un número que va a ser índice. Entonces la idea es que cada disco tenga un texto que sea el numerito de su índice. ¿Bien? Vamos a ver qué hace esto. ¿Veis lo que pasa? ¿Veis lo que está pasando? Que todos siguen compartiendo la misma dirección de memoria. Ahora ya no estoy usando un literal, por lo tanto puedo modificar el contenido de esa zona de memoria, pero es que le sigo pasando la misma dirección a todos. Cadena es la dirección de la zona del segmento de datos donde estaba escrito originalmente hola, que luego yo modifico y pongo un 0, o un 1, o un 2, pero como a todos los discos les paso la dirección de esa misma zona de memoria, todos los discos siguen apuntando a la misma cadena. ¿Bien? Entonces, eso no me interesa. Me interesa que cada disco tenga su propia copia de la cadena, su propia copia. Porque esto de tener aquí una variable cadena en la que yo voy escribiendo diferentes números que se los paso a la operación set etiqueta, sí me parece adecuado. Es una forma que está bien de hacerlo. Lo que no está bien es que el disco se quede con la dirección que yo le paso. Lo que tenemos que hacer es que se quede con una copia del contenido de la cadena. ¿Sí? Entonces, eso lo hacemos con una función que también podemos utilizar, que se llama strdup. ¿Vale? Vamos a ver cómo se usa. Mirad, dice que está en string.h, ¿sí? Y que lo que hace es que devuelve la zona de memoria en donde ha reservado espacio y ha copiado la cadena que le pasamos como parámetro. ¿Vale? O sea, esta función le pasamos una cadena, calcula su longitud, reserva esa cantidad de caracteres más 1 para la marca de fin, copia todo el contenido allí y nos devuelve la dirección de memoria de esa zona. ¿Vale? O sea, ha duplicado, ha hecho una copia real de la cadena original. Y entonces nosotros nos quedamos en ese disco, nos quedamos con la dirección de memoria de la copia. Por lo tanto, cuando creemos otro disco nuevo, se hará otra copia diferente y cada disco tendrá su propia etiqueta. ¿Sí? Vamos a ver si funciona.
¿Sí? No es que empiece en un número que no es el 1, es que hace muchos discos seguidos uno encima de otro y no los vemos, ¿vale? Pero ahora cada disco tiene su propia copia de la cadena. Pero tenemos todavía un fallo. No, el fallo de la cantidad de discos todavía no lo vamos a enfocar. Tenemos un fallo con la cadena todavía, tenemos un problema. ¿Qué pasa cada vez que yo hago set etiqueta? Reservo memoria para una nueva cadena. ¿Bien? Cuando el array se llena y creo un disco nuevo borrando el disco anterior, utilizo la operación libera, que libera la memoria necesaria para guardar un disco, pero no estamos liberando la memoria a la que apuntaba el campo etiqueta. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer en libera es comprobar si hay alguna etiqueta en ese disco, si el disco tiene una etiqueta, entonces hacemos la liberación de esa zona de memoria. ¿Vale? Entonces, ¿por qué os cuento todo esto de las etiquetas y demás? Vale, el ejemplo puede que no sea muy interesante, o puede que sí. Pero lo importante es aprender que cuando tenemos una estructura y queremos que esa estructura contenga punteros a otras cosas, tenemos que ser conscientes de que hay que liberar toda la memoria, no solo la de la estructura. Hay que liberar todo lo que tengamos reservado. Cada vez que reservemos memoria tendremos que ser conscientes de que eso habrá que liberarlo en algún momento. La gracia de tener un TDA es que sabes dónde se reserva y dónde se libera. No puede pasar en otro sitio. Y una vez que lo hemos hecho aquí, estamos seguros de que da igual cuántos discos crees y borres, que va a funcionar bien. ¿Bien? ¿Estamos todos? Ok. Las funciones del fichero o de la biblioteca string.h, que no lo he incluido porque normalmente lo incluyes stdio, ¿vale? Pero son muy útiles. Entonces repasarlas porque además coinciden con las funciones que hemos programado nosotros en el laboratorio, la de comparar y ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Hay dudas por ahí, por el medio, sector del medio, sector lateral? ¿No? Venga, vamos entonces a la segunda parte, el segundo problema que nos queda en nuestro programa por resolver, que es el tema del tamaño máximo del array D, que ahora mismo lo tenemos fijado en 16. Yo quiero que puedan caber, bueno, para ver un poquito, para ver los discos mejor, vamos a ponerles colores aleatorios, ¿vale? Antes de hacer lo otro. Como no tenemos una función para ponerle color, se la vamos a poner, que no la pusimos el otro día tampoco. Añado al interfaz la función y ahora la añado a la implementación. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues al disco de R le asignamos R, al campo G le asignamos la G y al campo B le asignamos la B. ¿Bien? Y ahora desde el main pues podemos pintar los discos de colores, igual que le estamos poniendo una etiqueta, como le he puesto a la función setColor. setColor de corchete índice, y aquí ponemos un número aleatorio, ¿vale? Vamos a ver si funciona. Vale, ya tenemos colorines. Y si queremos todavía que sea un poco más chulo, hacemos que se pinte con algo de transparencia. Podría ser un random, pero
Si lo hago random, puede ser algo más feo, ¿vale? Con transparencia queda más chulo. ¿Y la fuente de color del texto? El color del texto también puede ser con transparencia, sí. Y se podría cambiar de color. ¿Vale? Venga, entonces vamos ahora ya con el tema de el tamaño del array. ¿Qué hacemos para soportar muchos más discos? Cambiamos la constante disco y ponemos 32. Así tenemos más discos, efectivamente. Y si ponemos 320 tenemos más discos. Pero, ¿y si resulta que yo uso pocos discos en el programa? Pues estoy desperdiciando espacio. ¿Y si necesito 321? Pues ya no me vale el programa. Entonces, ¿cómo hago que esto, en lugar de ser fijo, sea dinámico? ¿Vale? En lugar de usar un array de un tamaño fijo, estático, quiero un array dinámico. ¿Qué es un array dinámico? Una zona de memoria en la que yo puedo entender que lo que hay ahí son elementos del mismo tipo, pero que yo esa zona de memoria no tenga un tamaño definido a priori, sino que lo pueda definir yo cuando yo quiera. Entonces eso es con malloc, ¿no? Muy bien. Pues para usar malloc necesitamos stdelete, ahí la tenemos, y lo único que tenemos que cambiar es que la variable d, nuestro array de discos, en lugar de ser directamente un array de tamaño fijo, pues sea un puntero a disco. Aquí deberíamos olvidarnos de lo que es disco por dentro y pensar que disco es un disco. Porque si pensamos que disco es un puntero a estructura disco, pues entonces aquí tenemos un puntero a estructura disco, que es más raro, ¿vale? O puede ser más complejo. Pero si yo veo esto como que esto es un puntero a disco, pues en realidad lo puedo entender como que es un array de discos de un tamaño que todavía no he definido. ¿Sí? Y es más fácil de manejar. De hecho, sin hacer el malloc ni nada, el resto de código funciona porque puedo usar los corchetes para acceder con un índice a cualquier posición de una zona de memoria reservada con malloc. ¿Verdad? Lo puedo tratar como un array. Un puntero lo puedo tratar como un array. Puedo acceder a su contenido con índices. ¿Bien? Entonces lo único que tengo es que reservar el espacio necesario. Pues aquí en malloc voy a poner discos multiplicado por el tamaño de ¿qué? De disco. ¿No? Yo quiero un puntero a disco. Ya sé que es un puntero por dentro, pero me da igual, sea lo que sea. Sea lo que sea. Si antes tenía un array de disco, yo puedo tener una zona de memoria reservada para guardar n disco. Pero que realmente si pones ahí disco, pones estructura disco, es lo mismo, ¿no? Pero es que si pusiéramos aquí struct disco, ¿qué es struct disco? Para main. Para main struct disco no es nada, porque en el punto h struct disco no está definido. Entonces no lo puedo hacer. Pero un disco sí existe, que será un puntero a struct disco, ¿vale? Pero es un disco para mí. Pues yo multiplico discos por el tamaño de un disco y eso es un array de 320 discos. Bien, lo voy a poner en 16 otra vez. Y lo único que tengo que hacer para que el programa sea correcto es un free al final. Reservo al principio, libero al final y todo el programa sigue funcionando igual. ¿Por qué? Porque el tamaño es el mismo y el puntero lo puedo tratar como un array. Vamos a ver. Sigo teniendo lo mismo que tenía. No cambia nada. De nuevo, esto es lo bueno del TDA. Me oculta los detalles. Yo no sé qué es un puntero. Yo tengo un disco. Pues ahora quiero un array dinámico de disco. Me hago un puntero a disco y reservo tanto espacio como necesite para guardar n elementos de tamaño disco, sean lo que sean. ¿Vale? Con todo, aún no he resuelto el problema principal, que es que el tamaño sea dinámico. De momento el tamaño es 16. ¿Bien? Y aquí
es donde yo encontraba, aquí es donde yo tenía resuelto, entre comillas, mi problema de tamaño, y era reciclando el array original. Claro, el tema de ir reciclando es lo que queremos evitar. Entonces deberíamos dejar de hacer el módulo y simplemente ir incrementando el índice para conservar todos los discos. El problema es que vamos a llegar a un punto en que se acabe, ¿vale? Va a llegar un punto en que índice, si índice es mayor o es igual a discos, en este caso, pues habremos llegado al tamaño máximo del array que hemos reservado en memoria. Y es aquí donde deberíamos hacer algo con ese array que hemos reservado en memoria, y deberíamos conseguir que fuera más grande, que tuviera más capacidad, ¿vale? Es posible hacerlo. Es posible, igual que tenemos la función malloc, ¿vale? Igual que tenemos la función malloc y existe la función calloc con C, que es igual que malloc, solo que en lugar de poner yo la multiplicación, solo tengo que poner una coma. Le paso el primer parámetro el número de elementos y el segundo parámetro el tamaño de cada elemento. Y él hace la multiplicación y hace una cosa más, que es ponerlo todo a cero, ¿vale? Inicializarlo todo a cero, lo cual es muy bueno. Tengo malloc, tengo calloc, y si el array se me queda pequeño, tengo realloc. Yo tengo que a la D le puedo asignar el resultado de hacer realloc. Y vamos a ver lo que hace la función realloc. Veis que tengo calloc, free, malloc y realloc. Y esta función realloc, si lo leéis, lo que hace es reservar, primero, intenta hacer más grande la zona de memoria que había reservado originalmente. Si lo consigue, no me digas que no tengo el cargador. Vamos, que terminamos pronto. A no ser que alguien tenga un Macintosh con cargador aquí, que no veo. Terminamos rápido, escuchadme. Por favor, venga, escuchadme. Escuchadme, no me metáis presión, que con 9 minutos de batería de Macintosh se aguanta 28. Venga, la función realloc. ¿Qué hace la función realloc? Intenta agrandar la zona de memoria que me había dado originalmente malloc o calloc. Pero si no lo consigue, reserva una zona de memoria más grande, porque la función realloc tiene dos parámetros, el puntero original, gracias. No me vale, es el formato viejo. Pero gracias por traerme un cable. Eso pasa por ser exquisitos con los Macintosh. Venga, que con un ordenador normal no pasa. Ha bajado ya 8 minutos y tal. Vais a hacer que tenga que cortar esto del vídeo, lo cual me va a llevar varias horas. A ver, dejadme que termine, por favor. La función realloc intenta modificar, agrandar el tamaño de la zona original. Le pasamos el puntero original y el nuevo tamaño. Intenta hacerlo más grande, esa zona de memoria. Pero si no puede, reserva una zona de memoria nueva con el tamaño que le estamos pidiendo, copia allí todo lo que había en la original y me devuelve la dirección de la nueva zona. ¿Vale?